Pues concluye prácticamente el 2017 con el inicio del puente Guadalupe Reyes, pues en términos reales termina este año, un buen momento para hacer un análisis con respecto a cómo cierra en materia económica, cuál es la perspectiva del 2018 en la misma materia, en el mismo renglón, y hacer un balance de cómo concluye la administración que encabezó y que encabeza aún Enrique Peña Nieto. Así es que bienvenidos aquí a fondo, con personas que saben bien el asunto. Ese es el preciso. Con ellos. Con él. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Pues mire usted, concluye el 2017, hago un paréntesis, en mi función como consumidor, como padre de familia, a todos lados donde yo voy a comprar algo, le pregunto a las personas cómo va el negocio, cómo va la venta, cómo le fue este año, porque regularmente hay una distancia relevante, importante, una brecha significativa entre lo que dicen las autoridades gubernamentales y lo que vive la población mexicana. En esta ocasión vamos a hacer un balance de cómo cierra este año en calidad de ciudadanos y periodistas, y también veremos cuál sería la perspectiva para el 2018, y de pasadita pues no estaría mal hablar un poco sobre el balance que podemos hacer como ciudadanos del régimen que habrá de concluir el año entrante y que habrá de encabezar quien suceda a Enrique Peña Nieto. Me da muchísimo gusto recibir a mis queridos amigos y compañeros de oficio. Gracias. Al contrario, Carlos, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Paco. Oye, teníamos que empezar alegres porque... Sí, bueno. Bueno, sí tiene que ser. Tocayo, Buenas noches, Tocayo. Tocayo ¿Cómo de estás? veras. Tocayo de veras. No, bueno, también mi Tocayo. Somos tocados también de veras, ¿no? Sí, teníamos que comenzar el año de buenas, ¿no? De buenas. Cerrarlo y empezarlo, de buenas, porque el panorama que estamos dejando no es el más óptimo, tú lo mencionabas, y el que viene, híjole. ¿Tú lo ves difícil? Yo lo veo complicado. ¿Tú cómo sentiste el año? Muy complicado, muy difícil en términos de, y lo comentábamos un poquito antes de empezar, gasolina. Subió pizcachitas, ¿verdad? Cada día. Ay, cositas, centavitos. A ver, júntalos para ver cuánto es lo que subió realmente de enero del gasolinazo a la fecha. Y ahí nos daremos cuenta de cómo están las cosas. El gas LP, una queja insistente de la gente, nos mandaban mensajes a Mega Noticias TVC, oiga, ¿qué pasa con el gas LP? Y lo que viene, ¿eh? Por eso, imagínate cómo viene. Tú las de ver bien. Yo lo de ver bien, ¿no? ¿No? Mira, para empezar, dijiste que hay una gran disparidad, una gran diferencia entre la sociedad, los contribuyentes y las sociedades, dijiste gubernamentales. Añádele también privados, industriales y empresarios. Sí, por supuesto. Porque los que etiquetan Banqueros. son los privados. Banqueros, sí. No, pero los banqueros tú vas y gastas tu lana y si quieres pagas comisiones. Pero no es lo mismo que ir a una tienda de consumo de alimentos, a un restaurante. Y eso no es gobierno, ¿eh? Y sí, un año complicado, me preocupa la paridad, por distintas razones. Los energéticos, como decía Paco, que no nada más es el gas, es la gasolina, es el diésel. El diésel. Todo lo con lo que nos movemos, la energía eléctrica. El gasavión, la turbocina. La inflación, me preocupa la inflación, porque es un proceso escalonado que nos va desgastando. No hay créditos. Y con ello el salario. La carestía, que no es lo mismo que inflación, porque luego vas a las tiendas departamentales, no hay. Bueno, vas a las estaciones expendedoras de gasolina y te dicen, ya se acabó la premium a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque no están surtiendo. Y preocupa fundamentalmente, ojalá decidas que lo discutamos, el Tratado de Libre Comercio, que es un atorón. Por supuesto. Un atorón que nos puede llevar a buenos caminos con Asia y Europa o enfrentarnos a un Trump bajo sus condiciones. A buenos caminos, pero empedrado para llegar a la meta. Mira, yo creo que si Lo veré podemos más fácil con tratar de Europa y poner Asia, las ¿sí? cosas en perspectiva en dos grandes líneas. Uno, lo que nos dice el gobierno que es, y otro, lo que tú mencionabas, el ciudadano de a pie. Vemos, son dos realidades diferentes. Pero claro, los medios de comunicación aquí juegan un papel importante porque le están dando voz principalmente al gobierno. Los ciudadanos de a pie no tenemos la forma de expresarnos de la misma manera y sobre todo que tenga repercusión lo que decimos. Aquí Pero sí, ¿eh? aquí Sí. ¿qué es lo que Sí, pasa? aparte, Bien dices, no hay boletín de prensa de los contribuyentes. la gasolina
Todos los carburantes. Ok, te pones a ver, pero ¿qué es lo que nos dice el gobierno? Tenemos inflación controlada, tenemos una macroeconomía extraordinaria, ya subió el salario mínimo, pero la realidad, día a día y en la calle, dista mucho de ser lo bien que nos pinta el gobierno. Y agrégale el sexenio del empleo. El sexenio del empleo que también está muy manejado, esa cifra, porque sí, sin duda, pero los empleos que se han logrado contratar, hacer nuevos, tienen los salarios De miseria. de miseria. Y con ese salario, ¿quién vive hoy con 3,000 pesos al mes? Y ya te fuiste largo, porque Sí, el no, mínimo es de alcanza. 2,000 y tantos. Cerrémoslo en 3,000. ¿Quién vive con Sí, 3,000 sí, pesos sí, al mes? Con 80 diarios. Valdría la Entonces- pena, porque lo han mencionado todos ustedes, hablar de un asunto que me parece relevante. El petróleo inició el 2017 hablando de una de las mezclas de referencia. Ujú. Ahí está Brent, el West Texas y la mezcla mexicana, que no es una mezcla en realidad, Azteca, pero bueno, ajá. en $45.75. Al día de ayer cerró en 53.69. Ha habido un incremento de 17%. Hoy andaba en 63, 64. Abrió en eso. Sí. ¿Por qué? Porque hay conflictos en Medio Oriente y porque hubo una serie de problemas accidentales en Europa que están obstaculizando el paso de gas y de gasolina y de Cerraron un oleoducto. combustibles entre Rusia y Vamos, esto es bueno. Austria. Esto es bueno en términos de venta de petróleo al exterior. Pero Pero es que ya no No podemos lo que- basar no lo nuestra que economía otra esperaríamos, vez. claro. Ya no podemos basar la economía en el No, petróleo. No, pero no, ahí no. está. No, bueno, pero Sí, tenemos no. la gasolina, se sale del petróleo, ¿no? No, pero a lo que me refiero, ya no podemos seguir petrolarizando nuestra economía. Ya no está petrolizada por una sencilla razón, porque ya no hay petróleo que vender, lo estamos comprando incluso Mira, Estados Unidos. Las gasolinas. Ahí les va un dato duro que a mí me tiene impactado. México es un país productor de gasolina, de petróleo, y tiene 6 refinerías que no funcionan ni siquiera al 100%. No funciona. No funciona. Bueno, Japón Están es un paradas. país que no tiene petróleo y tiene 105 refinerías. 105 Te refinerías. fuiste muy y lejos, funcionan. Estados Unidos. No, bueno, pero es que yo no, te estoy hablando de los dos polos. ¿Sí? De dos polos. México, un país petrolero, tiene solamente 6 refinerías y que funcionan regular, hay medio regular. Japón es un país que no produce petróleo, tiene 105 refinerías y están funcionando Pero perfectamente tiene bien. sus lecturas, ¿eh? No- Japón no tiene esa inversión ahí y no vive. No Correcto, pero yo a lo que voy es ahorita, nosotros, nuestra realidad, siendo un país petrolero, ven las condiciones tan difíciles que estamos. Éramos un país petrolero, éramos un Somos país, todavía. Yo también Con el creo. condicionante todavía. pero somos. bueno, éramos un país que podría calificar entre los 6 principales países petroleros en el mundo y hemos dejado de ocupar ese lugar, fundamentalmente porque nunca pensamos en el futuro, porque nunca nos preocupamos por invertir a descubrir dónde estaban los siguientes yacimientos, porque no invertimos en A nuestra ver, infraestructura fue porque el petróleo exploración. siempre fue La extracción usado profunda, por ejemplo. fue usado como discurso político. Sí. Nada más por Claro, eso. como Y la fue a caja beneficio chica, la caja de chica. algunos, nada más. Sí. Bueno, pues ahora, ¿cómo te explicas que se vuelva a reelegir el señor Romero Deschamps? Hasta A ver, 2024. A ver, claro, se reelige porque salen bajo la corrupción beneficiados los que están abajo de él. Prestaciones, alrededor de componentes él. y alrededor Y de por él. lo que Pero sabe, el país ya no merece que eso. salpica a otros miembros de la clase política mexicana Claro. y que él quisiera seguir manteniendo en secreto, ¿no? Como Claro. es el caso de Lozoya, Mira, que tendrá inmunidad hasta que no se esclarezca. La inversión, Lo de Odebrecht, lo de que se Odebrecht. haya abierto Pemex a la inversión extranjera, como se hizo ahora en este sexenio, también llegamos tarde. Estamos retrasados. Si esta inversión hubiera sido años anteriores, por lo menos una década antes, hoy sería diferente nuestro presente petrolero y nuestro futuro. Entonces, Incluso la actual, yo creo que está medio maquillada. Vamos a invertir, no. Ya sí hay estamos inversiones tarde, ya, ¿para qué importantes. inviertes? Por eso, sí hay inversiones reales. Pero lo que yo me refiero es que esta apertura real, porque siempre Pemex ha tenido inversión privada y del extranjero, siempre ha habido. Pero ahora que ya se abre, en teoría, la puerta en su totalidad, llegamos tarde. Y esto, estamos como en muchas otras cosas, entrando tarde a la modernización del país. Estamos entrando con un hándicap contrario, negativo. Y eso no nos lo dice el gobierno, no nos lo dice, pero ahí están. Si nos ponemos a ver un poquito más allá de los datos nada más que nos muestra mes con mes Banco de México, el gobierno federal, pues todo,
con sus distintas instancias, vemos que estamos tarde, por ejemplo, en la cuestión petrolera. Lalo, a ver, déjame preguntarte. Aunque pongas cara de que tú no crees. Si traes tus números, ¿traes el precio de las gasolinas? No traigo el precio de las gasolinas. Lo que sí tengo la impresión es de que el gobierno federal ya le está metiendo acepta obtener menor ingreso por el IEPS con tal de mantener el precio estable. Esta cifra del 17.3% habla de las presiones que tendrá que enfrentar el gobierno federal para mantener las gasolinas medianamente estables. Porque en teoría debería por lo menos tener un aumento similar en el mercado. O sea, si el petróleo ha incrementado 17, las gasolinas no pueden bajar ni mantenerse en los precios internacionales en el mismo nivel. Claro. Es evidente que la estamos comprando más cara y que nosotros no la estamos comprando igual de cara que lo que cuesta en el mercado internacional, porque el gobierno federal ha decidido sacrificar parte del ingreso ¿Por del IEPS qué? porque vienen las elecciones en el 2018. Bueno, otra vez Entonces, el discurso nos electoral político. valga el término, nos vuelven a ver la cara. Maquilladitas Sí. las cifras, es lo que Amarrado ponemos, hasta claro. que salga el próximo presidente y entonces sí, a cuidarse porque tendrán que soltarlo, ya la presión será demasiada y tendrán que soltar el precio, liberar verdaderamente el precio de las gasolinas, ¿no? Depende de quién llegue, ¿no? También. Depende de quién llegue. Eso incluso hasta ¿Tú me crees? preocupa más, ¿eh? ¿Tú crees? Que Sí, las políticas, por lo menos que te dejan ver en los prediscursos previos a las pre-campañas de los spots, son absolutamente radicales y A ver, difamatorios pero- entre ellos. pero ¿qué nos y las conviene políticas son más? distintas. Que sea real, que enfrente el problema de manera real o que vuelvan a Es que, a aguantar ver, y a soportar. A ver, escuchando lo que decía mi tocayo Campos, los mexicanos estamos acostumbrados a decir no a todo y a que no nos guste nada. O sea, si estamos subsidiar las gasolinas, mal el gobierno. Ahora que se liberan, mal el gobierno. Ahora que entramos al mercado internacional, mal el gobierno. Ahora que hay inversión, llegamos tarde. O sea, ¿qué esperamos? ¿Qué esperaríamos para los energéticos? ¿Como López Portillo cerrar la llave y las fronteras? Primero una administración ¿Como Echeverría honesta. hacerlo socialista? ¿O como Salinas de Gortari de apertura? Primero una administración honesta. Bueno, tienes que cambiar Y que tenga Pemex, un plan. empezando el por su sindicato. Claro, por Bueno, supuesto. pero Y lo no tenemos podemos- que hacer. Y Si no es ¿cómo? que sea una Lo posición tenemos negativa bien. decirle no. A ver, es que yo creo que tenemos que ver, insisto, el México que nos pinta el gobierno, que es uno, Claro. y el México real, que es otro. Cuando tú empezaste a ponerle gasolina a tu coche este año y vas a cerrar, todos vamos a cerrar el año poniéndole gasolina a nuestro coche también, los precios son diferentes. Está bien, qué bueno que así sea, pero también hay que ver que tiene que ir esto con una realidad mundial. El precio tiene que subir y tiene que bajar. Aquí cuando te bajan un centavito, Sí. 2 centavitos y suben de repente un montón. No nos vayamos más lejos y otra vez vamos con nuestro vecino del norte. En Estados Unidos te llega a subir el precio, el galón de la gasolina, más de $1 y te llega a bajar más de $1. Sí. Aquí cuando vemos que sube, aquí te sube 7 centavos y te baja Sí. después 1 y Porque, te sube 2. porque no deja de ser un precio administrado, ahora por cuestiones Maquillado, políticas. claro. Y Bueno, por está una bien, no cuestión está que me mal. parece fundamental que podríamos tratar en el próximo bloque es, les preocupa mucho la inflación. Y no pueden negar que el que estemos en niveles de 6.5% tiene un padre y una madre, que es el gasolinazo del enero de 2017, indudablemente. Y saben que mantener los precios internacionales no es tan fácil la liberalización como lo habían visto en el escritorio. Tiene un costo muy Muy alto. importante en la economía porque son precios líderes. Y un costo político. Pero hay otro papá y otro mamá para el Del otro el papá factor. y de la otra mamá vamos a hablar después de una pausa. Eso. Vamos. Eso es todo. Si quieres, córtame. Bueno, vamos a seguir hablando ahora de madres Y de padres. padres. Pero no le cortes a mi tocayo. Pero no, Por no, eso, no lo por corto eso. para que no haya Tuve que intromisión. anotarlo porque eres tajante en tus determinaciones. Sentimientos A ver, aquí. un factor que vuelvo a insistir, no es gubernamental, pero que va a pegar fuerte en la economía y además me parece denigrante, insultante, ofensivo y lo que le sigue es la usura y los abusos que ha habido después de los sismos. La forma en que han incrementado las rentas y las ventas de bienes inmuebles ha sido impresionante, ¿eh? Hay casas que se han ido al 100% del valor. Las rentas se han ido casi al 150% del valor. Y eso impacta, porque no estás hablando de la reconstrucción, no estamos hablando de remodelar los daños que te ocasionó, tú sabes bien, el sismo.
Estás hablando de cubrir una necesidad urgente. Una De necesidad urgente de abusar damnificados antes. o a víctimas, Sí, y claro. son los caseros, las inmobiliarias, Las constructoras. las constructoras. Oye, no se vale. Bueno, en todo caso, por la falta de intervención del gobierno, quien debería de, al anotar eso, al darse cuenta de que existe esa realidad, poner un hasta No, aquí. pues entonces le falta intervención en mucho. ¿Quieres que hablemos del sistema hospitalario y de las No, medicinas? bueno, de las medicinas, Eso es de un los monopolio. hospitales, En este país no de hay cómo monopolios, ¿no? operan sin sentido, de cómo te retienen en una cámara de hospital sin necesidad, con tal de llenar Medio cuotas. millón de pesos diarios te cuesta estar en terapia intensiva. Y estamos hablando de la salud, no estamos hablando de que inviertes o vas a divertirte o comprar un terreno. Estamos hablando de que estás salvando la vida. Oye, y nada más déjame, ya tocaste el tema de la reconstrucción y nada más para dejarlo ahí anotado. 3 meses ya y no sabemos ni cuánto se donó, ni cuántas donaciones llegaron en concreto, efectivo. en total, y qué se ha hecho. Y su destino. hacia Nadie dónde va. sabe, no llegan Pero, los recursos ni a mira. Oaxaca ni a Chiapas, en la Ciudad de México. Bueno, Hablábamos hace un momento, tomando lo que ustedes dicen, de algo que es muy importante. Creo, y tú que eres un especialista económico, nos podrás dar ahí línea. Creo que es importante la opinión de gente calificada como es Agustín Carstens, quien era director del Banco de México. Y ahora, pues bueno, ya se va de segundo del Banco de Bancos, ¿no? El En primero. Basilea. Primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una entrevista que acaba de salir publicada ayer en un periódico suizo sobre Carstens, le preguntan que cómo deja México. Él dice que ve un futuro complicado en el aspecto económico para México y que uno de los grandes problemas es que ya se volvió a perder el control sobre la inflación. Si eso es lo que dijo, Así es. bueno, pues qué poca, porque el responsable precisamente él. de controlar la inflación es el Banco de México del que fue el gobernador. Bueno, pues ahí está Y lo Bueno, dicho por el antes de señor. irse, el señor dijo Sí, que dijo la que inflación sí. iba a bajar poco a poquito, Sí. suave, suavecito. No, incluso que veía difícil que llegara a estar en el nivel de 3 más menos 4%, 3 más menos un punto porcentual a finales del año entrante. lo dijo aquí. Sí, lo dijo antes de Ya irse. antes de estando tomar el allá avión. ya puede Claro. hablar Bueno, en forma. Pero es que hay un asunto que se ha minimizado, salvo su mejor opinión. Nunca se pensó que la liberalización en el sector energético traería consecuencias que estamos hoy viviendo, y no solamente en el incremento del precio del petróleo, de los refinados, que prácticamente no tenemos, excepto en una planta refinadora que tenemos en asociación en Estados Unidos, y de donde importamos parte de las gasolinas. El gas LP, marginalmente el gas natural, la turbocina que tú decías, que impacta los precios de los aviones, del transporte La aéreo, tarifa. Ajá. pero también la ausencia de una política en el sector primario de la economía, que se prometió una reforma al campo que nunca se hizo y que está obligando a que nosotros sí estemos importando alimentos y que tengamos que pagar en dólares. A ver, dices que nunca se pensó. Híjole, se me hace. ¿Le hicieron sobre las rodillas el proyecto, la idea? No visualizaron todas las aristas que da un cambio. ¿Es posible? Estaba a la baja cuando se planeó la reforma energética, Sí, claro. el petróleo estaba a la baja. Claro. ¿sí? Y no hubo nadie que hiciera la tarea que dijera, oye, A ver. ¿y si sube? Mira, yo insisto otra vez de las dos realidades. El presidente acaba de regresar de París, de la reunión de la OCDE. No olvidemos que antes de que entrara Peña Nieto a la presidencia, fue a la reunión de la OCDE y habló del proyecto que traía para las reformas estructurales en este país. Hoy regresa 5 años después y dice, estos son los logros que hemos alcanzado. Y lo aplauden. Y lo dicen aplauden y hay un felicidades. reconocimiento internacional. Y no se nos olvide tampoco el Mexican Moment, el gran boom que tuvimos con las reformas. Pero, como tú lo dices, parece que estas reformas fueron hechas muy bien en el papel, pero la realidad es que no están funcionando. Sí, cuando llegas todo a los lo bien. organismos internacionales, pues los presentas y aquí están y lo logramos, hicimos y te aplauden. Sí, a ver, vengan a ver cómo están las cosas acá. Pero es que hay Con un todas esas factor, reformas. otra vez vuelvo a lo mismo, un factor nocivo de la política y de los políticos mexicanos. O sea, yo siempre he dicho, si se va a presentar una reforma, ya de hecho es una buena iniciativa. Sí, claro. Ya hay empuje, ya hay energía, ya hay dinámica. Viene el cambio, viene un cambio.
Pero Lalo la va a entorpecer porque él no la presentó, tú porque viene una jornada electoral y tú porque no estás de acuerdo y eres el partido no. Entonces la reforma se detiene. Sí. En lugar de que tú dijeras, oye, me falta esto, vamos a corregirle esto. Claro. Tú, oye, este punto faltó, vamos a enriquecerlo. Oye, vamos a aprobarlo de esta manera. Oye, pero ahora en hubo un no, pacto, Carlos. No, es que los pactos son para no hacer el pacto. Dime uno que haya funcionado. Bueno, yo entendería En que no 86, hubo... el pacto que propició una baja importante en la inflación, me parece que en el primer tramo funcionó. ¿Cuándo? En 86. Estamos en el 2017. No, pero digo... Por eso, pero vamos de nuevo. También las reformas Ahora de con Juárez las funcionaron, reformas- ¿no? Pues bueno. Ahora con las reformas no hubo quien dijera no, ni que las bloquearan. Fueron para adelante. No, sí las bloquearon. El Ve la pacto- coordinadora con el sector educativo Ah, no. Sí, y ve a pero Morena El con el Pacto por sector México energético. funcionó muy bien porque sentaron a la mesa, sin duda, a actores No sé si que funcionó muy bien. No, Pero que la funcionó, teoría es que yo No lo que digo. sentaron a todos, ¿eh? Bueno, a las fuerzas A las más tres, a las- ¿Y importantes. quiénes son las fuerzas más importantes? ¿Los que ellos Los- quieren? A ver, mismos. es que Los son regularmente los- sí. y son para darle una buena maquillada. Y salió muy bien maquillado el niño. ¿Quién sabe? Salió muy bien maquillado, yo insisto. Pues así lo tan, viste es así tú. tan es así que ahí está el reconocimiento internacional. ¿Quién sabe? que el Salió mundo- maquillado, pero sin brazos y sin piernas. Es lo que te digo, esa es la maquillada, nada más le ¿Quién dio sabe la cara cómo le hicieron? bonita Tú y sabes ya de esos caminando. terrenos. ¿Quién sabe cómo le hicieron para lograr el consenso de los tres principales partidos políticos, que No, desde bueno, luego que pues, no representan reparto a la de sociedad intereses, en su por conjunto? supuesto. A ver, Por platica supuesto. con el señor López Obrador para que dé la cara en verdad, y nos diga cómo negoció el infarto y el bloqueo al Senado de la República a cambio de pasar la reforma energética y que ahí casualmente logró el registro de su partido. A ver, que nos platiquen las cosas, cómo son atrás, cómo se manejan en gobernación, que nos los digan derecho para entenderlo. Porque además el señor López Obrador es muy hábil, maneja términos que no encuentras en la Constitución. La Constitución no sanciona en ningún momento bloqueo. Pues llamando Hay a la plantones, fregada manifestaciones, libre a las expresión. instituciones. Bloqueo no. Pues ahora castígalo por bloqueo. Pero ¿cómo estuvo esa negociación con el partido López Obrador y con él para ceder el antagonismo que había hacia la reforma energética? ¿Por qué abrieron de repente las puertas? Pues, bueno, sí, condicionado, pero sí. ¿Qué pasa con el sector educativo? Que también impacta en la inflación, impacta en la economía. O sea, ¿cómo es posible que permitan en este país, como funciona el sindicato de Pemex, que es un estado dentro de otro estado, una coordinadora de maestros que secuestra un estado como Oaxaca, que permite que Gabino Cue se lave las manos y se largue como si no pasa nada? Como todos los anteriores. Y la reforma energética no pasa porque el secretario no sabe leer y la coordinadora La sabe educativa, secuestrar. la educativa. La educativa. A ver. Es que el México real, insisto, Y luego la decimos, teoría está presumimos muy de las bien. reformas estructurales. Pues, ¿cómo? A eso me refiero cuando Claro. van, presentan, le aplauden. Sale muy maquilladito el niño, pero muy guapo. aquí la realidad es otra, es distinta. Claro. Ves un secretario de Relaciones Exteriores que le dice al mundo, vengo a aprender. Bueno, pues, ok, pues estamos aprendiendo todo. Buenas reformas en el papel que no se logran instrumentar por mil cosas. Este comentario me permite dar una cifra que habla de algo que pudiéramos atender en el próximo bloque. Ya vimos el asunto del petróleo, de las gasolinas, hablamos un poco de la inflación, de las consecuencias que traen este tipo de reformas o han traído involuntariamente este tipo de reformas. Les doy un dato que a mí en lo personal me da mucha tristeza y que habla mucho de la necesidad que trae el país por delante. México es la economía número 12 en el mundo. Éramos la 9 con Vicente Fox y ahora ya somos la economía número 12. Pero en cuanto a paridad de poder de compra, en donde compara real la capacidad El poder adquisitiva de compra, de los mexicanos contra la capacidad adquisitiva de muchas otras nacionalidades, estamos en el lugar 49. O sea, somos la economía 12 con ingresos ciudadanos en el lugar promedio 49. Pero resulta, perdón, 12. corrijo, México es la economía 12 en el mundo con una paridad de compra, de poder de compra que nos ubica en el lugar 63. 63. Ok. Pero en 1990 estábamos en el lugar 49. O sea, Hemos poder de descendido compra todavía. ha bajado, mejor. ha mermado, Ha el, mermado poder el poder de de compra. desde 1990 a la fecha. En 27 años ha mermado de manera significativa, a pesar de que suscribimos el mayor de los acuerdos comerciales en el mundo, el primero
en relevancia, que sigue siendo referente mundial. TLC. Y a pesar de que en 1990 el comercio exterior representaba el 18.6% de la economía y hoy está hablando del 36%. ¿De qué nos está hablando esto? A ver, el señor Torreblanca es el que maquilla al niño. A ver, es que, Exacto, ahí a ver, esos números los tienes que poner también en contexto, porque el plano económico mundial ha variado. A ver cómo estaba Brasil en ese entonces que tú dices, cómo estaba París, cómo estaba España, cómo estaba China. Hay que ver esos cambios. De entrada, yo marcaría entre uno de esos grandes valores que nos acabas de dar, el caer en el 69 de compra. 63. 63 de compra. Habla, primero, de salarios muy por debajo de la media mundial. ¿Sí? Salarios de los mexicanos nos aumentan como ahora 8 pesitos que te sirven para nada. Un viaje de metro y te dan propina. Y eso si no se salió mal el boleto, ¿no? Pero bueno, de eso te hablo. O sea, ¿cómo voy a comprar si apenas, bueno, no apenas, en muchos de los casos, ni siquiera alcanzan la llamada línea de bienestar, ¿no? A ver, mira, nada más yo lo pongo en una frase y coincido. Aquí el que trae el polvo para maquillar es Eduardo Torreblanca, ¿eh? Mira, Sí, al chamaco. cuando estábamos nosotros en los años 70, más o menos, oíamos hablar de un tipo de cambio por ahí de los 10 pesos. ¿El 70? Sí. De los 10 pesos. 12.50. 10, 12, bueno, 10, 12. 12.50. Hoy, ¿a cómo estamos? Casi 20. Otra vez, hoy está en 19, 20, anda cerca de los 19. Entonces, ahí está, no tenemos que son datos duros lo que tú estás manejando, pero la gente de a pie lo que ve dice, si yo antes necesitaba comprar unos dolaritos porque quería ir a Estados Unidos a ver qué, y hoy, Te la cambio de dolaritos, que lo podría decir la clase media, a huevos, que es lo que dice la clase que trabaja para medio sobrevivir, Sí, claro. que es lo que Pero le han hace cambiado falta. también las más allá de la A ver, vamos a escuchar a... No me cortes, güey. Yo me voy No, a mandar ver, no, corte. te estoy... Hable. oye, ¿qué? No nos Dice el pueden señor poner aire productor aquí. que hables, por favor. Gracias. Mira, han cambiado también las formas, es decir, no ver. podemos ser tan cuadrados. Sí, está muy caro el dólar. Yo me acuerdo, cuando estaba 12.50, apenas se movía un peso, se quebraba la economía nacional. No se movía, Bueno. era paridad fija. Así es. Bueno, cuando empezó Inyectada, a moverse, a moverse. pues. Sí. Cuando Jorge Carpizo renunció a gobernación, se disparó la moneda y se salieron los capitales del país y la economía se quebró. Hoy vemos lo que tú decías de las gasolinas que suben 1 peso, 2 pesos, que van. Así está el dólar. Mañana puede estar a 16 o puede estar a 20 y no estamos sufriendo realmente el impacto que veíamos antes. Y tú dices que junto unos dolaritos para ir a Estados Unidos ya no puedo. Oye, la tecnología ha hecho que hoy por unos precios muy bajos en los aviones puedes ir a Estados Unidos o a Europa, ¿eh? Muy bajos y la gente está yendo y la gente está gastando ahí. Sí, pero es la clase media alta que puede No hacer lo eso. creo tampoco, ¿eh? El crédito. No lo creo tampoco. Y el crédito. Y Sí, hoy, sí, los 12 Hoy meses gran sin parte interés. de las meses sin aeronaves, interés. hoy gran parte de las aeronaves van ocupadas por migrantes, ¿eh? Ya no se van a pie y ya no cruzan saltándose muros. Pero es que se van en ellos- avión ellos y pagan reciben barato. pero es salario que en también, dólares. y además estás hablando que para que puedas hacer ahorita cruzar con un pollero, estás hablando de que está entre 8 y 15 A mil ver. dólares. 8 mil o 15 mil dólares. Sale cruzar más Déjame barato ver, que en mira. avión, hombre. ¿Cuál es el principal problema que tiene que enfrentar la economía mexicana en el 2018 La y en lo corrupción. sucesivo? La corrupción. Después de una pausa, Elección. La aunque corrupción, ya corrupción. se nos adelantó, La corrupción. Carlos, La impunidad. que creo que es la corrupción y la El impunidad TLC. para él. El TLC, Corrupción. la Las corrupción, elecciones. las elecciones, desde mi punto de vista, la pobreza y la inequidad en la distribución del ingreso Sí. después de una pausa. Sí. Bueno, me queda claro que para ti es la corrupción y la impunidad. Claro, por supuesto. Este país no avanza por la corrupción y la impunidad. Eh. Estamos reprobados, es una vergüenza que estemos reprobados en corrupción, en educación y en violencia. Y esa es la etiqueta que tiene en este Seguridad. momento el país. Bueno, en le la faltó violencia va la seguridad. impunidad. Bueno, junto a corrupción e Ya es que impunidad. empiezas a agarrar Y estamos y haciendo todo una sola está- bolsa. Todo está en una sola bolsa que se llama corrupción. Interligado. Ujú. Es que sí, como tú bien lo señalas,
es una interrelación de factores entre los cuales la corrupción es un factor muy importante. Y la Fundamental impunidad, en este país. hay tanta impunidad que se desafortunadamente. propicia que haya mayor corrupción. Mayor corrupción. Y la delincuencia organizada, ¿no? A ver, La como dice mi penetración de tocayo la- Campos, Y la de cuello blanco. usted que es el que lo sabe todo en esta mesa, ¿qué factor va a jugar el caso Odebrecht políticamente que lo están deteniendo cuando se acercan las elecciones? Nada más, ¿eh? En primera, a mí se me hace que la sanción fue corta, se quedó corta de 4 años, no debería de participar en la economía por lo menos unos 15, 20 años, tomando en cuenta que hay grupos constructores mexicanos que pudieran cumplir fácilmente el papel de Odebrecht, pero nunca van a sacar con precisión quién fue el que recibió por ese qué no? dinero y con qué propósito, porque mancha el actual proceso electoral. Por porque corrupción, mancha- claro. Sí, por Por supuesto. corrupción. Mancha Que la ese En administración. Brasil cayó es- un presidente, una presidenta y el vicepresidente. Y no es el único, hay Por otros eso, nada más países. estoy tocando. Venezuela. El, caso el único petrolero. país que no ha consignado específicamente a actores de ese México. mega consorcio corruptor es México. Nada más en eso, revisamos el caso del Chapo. ¿Cuántos cayeron por la fuga del Chapo? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. Y los Y los exgobernadores. exgobernadores, o igual. el señor Borge Ay, los decide tenemos venir en la a cárcel, México. porque- como me recuerda mucho a la Quina, que lo tienen No, en la no, cárcel, los dejan salir al rato y no pasó nada, ya se olvidó. Sí. ¿Sí? Eso sería para ti también. Principal, tú habías hecho otra referencia. No, yo había mencionado, va a influir, por supuesto, el tema electoral. Va a influir, por supuesto, el tema de la renegociación del Telecán, porque son efectos que influyen Pero el principal inmediatamente. problema del país hoy, No, principal problema del país, corrupción. corrupción. Sí. ¿Tú también estás con eso? Coincidimos. ¿Tú? Yo Creo que decía, es el problema mira, no puedes soslayar que el problema de corrupción desvía muchos recursos que pudieran ser canalizados cuando existe voluntad política para atender realmente los sectores sociales más desprotegidos en el país. O sea, no es posible que hoy el país esté quebrado en dos, en donde la parte sur-sureste se encuentra en el rezago absoluto y en el Absoluto. olvido absoluto, mientras hay otro México, sobre todo en el norte del país, en donde está pujante y con lo más moderno A ver, de lo más moderno de las tecnologías. ¿para qué han servido La las tendencia. zonas económicas especiales? Bueno, pues ni siquiera han arrancado, propiamente no han arrancado. Y las en cosas. algunos, como el caso, déjame acordarme, de Oaxaca, empezó y luego lo quitaron. Y se lo dieron a Chiapas. Dice, espérame, pues ni ha arrancado, ni ha dado beneficios, ni nada. eso es, y además ni van a dar beneficios en el corto plazo. Esos proyectos no jalan y dan beneficios de inmediato. No, se Tardan. tiene que Tardan. trabajar. Pero yo sí creo que el problema, Carlos, el problema es muy serio porque venimos arrastrando una pobreza y una inequidad en el ingreso de muchas décadas atrás. ¿Y tú crees que le preocupe? ¿Ustedes creen que le preocupe al gobierno Debería salir de- de ese debería de tema preocuparle. pobreza? Es que no es al gobierno, a los gobiernos. Al- A ver, Sí, claro. ¿qué no López Portillo? ¿De qué año estamos hablando? Pegaba en la mesa ofreciendo disculpas a los pobres, llorando, diciendo que iba a defender el peso. El Y peso como estatizó peso. y no estatizó. Y luego, ¿qué hizo Salinas? Abrió las fronteras. ¿Qué hizo? A ver, Son hay una que serie de revisar. bandazos. A ver, yo siempre he preguntado, ¿por qué en este país nadie se ha atrevido a pedirle cuentas al presidente saliente? ¿Qué no juramentan y lo que la nación y que me lo demanden? A ver, ven para acá, empezando por el partido que lo postuló. Ese ven para quién tendría que ser. ¿Quién tendría que hacerlo? Para empezar, el poder legislativo, para Así empezar. es, así Y no son glosas, es, a ver, señor. Mira, yo siempre he dicho, y estoy convencido de ellos, los informes de gobierno valen para puro cacahuate, mientras no nos digan qué se dejó de hacer. Porque dicen, hice 10 kilómetros de carretera, ah, pues qué padre. Sí, ¿Cuántos mientras no haya dejaste de hacer? interpelaciones. La moneda está estable, sí. ¿Cuánto hemos perdido? El precio de... Sí. ¿Cuánto hemos dejado de ganar? Es decir, en el momento en que el gobierno nos informe qué se ha dejado de hacer, qué hemos perdido como nación, vamos a tener una información real para entender en dónde estamos Mira, parados. pero- afortunadamente se lo debemos pero a hay- la izquierda el no tener esas interpelaciones de entrada. Y aprovechando esa ventana, pues las administraciones han aprovechado y dicen, bueno, pues ahí está. Pero hay el un informe y hay poder que- legislativo autónomo. Mira, es que yo ahí es No a hay un donde poder quiero ejecutivo llegar. ni capacitado Estamos ni con en ganas. este momento, yo creo que en el país, sumidos en una crisis en la cual estamos tratando de despertar del letargo, de la zona de comodidad, de confort, en la cual hemos estado durante muchos años. ¿Te refieres a la sociedad? A la sociedad como tal. O y la ya voy. clase política. De manera conjunta. A ver, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos la gran oportunidad cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio de como país crecer.
pero no lo hicimos. Y hoy que vienen todas estas modificaciones, estamos tratando de ver cómo vamos a hacerlo. Y si hubiéramos aprovechado las opciones, ahorita no estaríamos sufriendo. Y esto, ¿qué es lo que pasa? El gobierno, pero la sociedad como tal también ha estado inmersa ahí. Y no podemos seguir como sociedad también cruzándonos de brazos y tenemos que buscar nuevas maneras. ¿Cómo? Los ¿Cuál es la opción? partidos políticos hoy ya no son la opción. ¿Y por qué no son la opción? Porque te da igual que sea verde, que sea amarillo, que sea azul. Vienen a darte los resultados iguales. Se Vimos funden. la alternancia que hubo entre el PRI y el PAN y los resultados, una disque estabilidad económica, que ahorita ya se volvió a fragmentar, que ya otra vez está rota. Entonces, más allá de los partidos, llega un hombre que representa a la sociedad, pues ojalá, pero vamos a ver los resultados ya primeros que está dando Macron en Francia, no son los que está esperando el pueblo. Entonces, tenemos que buscar una nueva forma de gobierno, una nueva forma de podernos conducir como país. Porque yo nada más les pongo el ejemplo otra vez del México real, del México de nosotros, los ciudadanos de a pie. Aquí el salario diario está arribita de 88 pesos por día. En Estados Unidos el promedio es de $12. Aquí, al final del día, cualquier mexicano con un salario mínimo sale con 88, menos de 90 pesos en la bolsa. Cuando en Estados Unidos, por un día de trabajo allá, se están llevando 1,724 pesos, más o menos. Entonces, ahí vemos las grandes diferencias y decimos, no es que sean mejores, no, yo no digo que allá esté lo mejor. Simplemente hay que poner cosas reales y ese de cuánto tema están. Es una piedrita en el zapato, incluso que nos para la impacta diario. renegociación del TLC. Sí, efectivamente, es una pieza que se está tomando como un subsidio que atrae inversiones, fundamentalmente norteamericanas y canadienses, lo ha puesto, y me parece que es uno de los pendientes, mientras que se libera parte de la economía, la otra parte no se libera, como es el caso específico del salario, ni Por hay ejemplo. esquemas para medir el incremento de productividad y un compromiso real de que en un periodo de 20, 25 años llegamos a tener un salario digno para quien lo trabaja, ¿no? Oye, pero a ver, tú empezaste este programa platicándonos que le preguntes a la gente qué piensa, cómo siente, cómo se mueve. A ver, yo vuelvo a lo mismo, Lalo Campos. A ver, nos sentamos a discutir sobre una cifra, 88, 90 pesos diarios. ¿Cómo 90, va a vivir la gente? La pobreza. Eso se levanta un ambulante en un vagón del metro, por vagón, ¿eh? No por convoy, por vagón. Se lo levanta a los 80 pesos en 5 minutos. ¿Cuánto gana el informal? Gana más que tú y yo juntos, ¿eh? Claro. Por una cuota de 50, 100 pesos que da diario. Diario. Da más de salario mínimo, en cuota, en derecho de piso, como si fueran sicarios. Le da más al líder que lo que te dicen las cifras oficiales. Y ganan lo Ahí que se estoy, les, y no pagan coincido impuestos. Es lo que ¿De qué estamos México hablando. estamos hablando? Del México Hablamos de la maquillado. pobreza. Los Claro. pobres ganan más que tú. No, hombre. No, No, vete. Te invito ahorita a la Merced. Hay gente Te que invito No, ahorita a la bueno, Merced. bueno, la pero- Merced pero es el la Merced comercio. no es No, de a ver, pobres, ¿eh? en Así la no. Merced... En la Merced los comerciantes no son los Ah, bueno, pobres. pues eso No, estoy no, hablando. No, para es nada. muy de eso arriesgado, estoy hablando. muy A ver, aventurado lo que estás diciendo, no estoy- porque si tú estás hablando en México, la verdad, Sí. hay gente que vive en nivel de extrema pobreza. Estamos Miseria hablando extrema. Pero no del estamos hablando de la Ciudad de 50%. México, estamos hablando del del país. país. Y si Claro, tú te yo me vas estoy a- enfocando a la zona urbana. Ah, no, si bueno, pensamos zona en la urbana zona rural es otro asunto. Son los piruris de los pobres. Es otro Pero No, aún, pues ahí aún sí no. aquí en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, las zonas, los cinturones de miseria que hay dentro de las ciudades son notables, son palpables. Tú ves a la gente sí, a lo mejor, y voy a decir a lo mejor una situación ahí rara, pero los ves con techos de teja, con paredes de cartón, y a lo mejor con su televisión de pantalla plana. Así, Es lo que eso te sí digo. yo lo entiendo, ¿no? Ahora mira, a ver, es que estamos hablando de realidades. O sea, fui muy drástico en decir el pobre gana más que nosotros, pero es que en cierta parte sí, Paco. El Un hombre- informal, el de la No, economía a ver, informal, a ver. más que el pobre, más que ubicar, porque es que son tienes cosas que separar. diferentes. A ver, claro, cualquier claro. familia que determina venir por el sueño urbano a la Ciudad de México, es que dedica a limpiar parabrisas, lo que quieras, por algún partido político, un grupo musical, lo que quieras, llega de paracaidista, tiene más derechos que tú. Exige servicios, Así es. le pavimentan, le dan... Que son invasores, no además. pagan. Bueno, Claro. exige, pero de que eso a que se lo cumplan, yo tendría mis dudas, ¿eh? A ver,
Toda la zona a la que tú te refieres, los cinturones de miseria, Sí. es cierto, ya no son cinturones, ya están adentro de la ciudad. Ya están Ya adentro están de la adentro. ciudad. Ya son ciudad, parte claro. de Pero la ciudad. vamos a dar una vuelta por ahí, te decía, vamos a la Merced. No estoy hablando del gran comerciante que tiene los grandes camiones y trae la mercancía, no. Del que está vendiendo en la calle. Del que te vende los tenis piratas. Ya estás hablando del informal. Del informal. Que es- Bueno, Y esos no mismos son los pobres. Bueno, ¿eh? esos mismos. Ni son perdón, empresarios, son empleados de otros. Ah, bueno, Y son sí, empleados de otros. son además. extorsionados por otros. Sí. Vamos a la zona de la Magdalena Contreras, para que veas en la zona de Minas, donde están las presas, las zonas federales, cómo vive la gente. Y vive, y construye. ¿Cómo construye? No lo sé. Construye. Y le dan todos los servicios. Y son obligados. Y no los pagan. Tú sí los pagas. Yo también los pago. Ellos no los pagan, ¿eh? Pero insisto, no estamos hablando de los pobres. Mira, Que son, exacto. el otro día yo pregunté, Comercio ¿por informal. qué en mi colonia pago tanto de predial si mi colonia está dañada? Y se lo pregunté al señor Ebrard para dar pelos y señales. Y me dijo, ¿Lo encontraste? no, cuando se encontraba. Ah. Porque luego estaba escondido, yo sé en dónde, cuando los linchamientos en La de Tlapa, París, ¿no? Esta Bueno. situación. No, está en Yo le Houston. pregunté, ¿por qué me cobran tantos impuestos si mis servicios son tan malos en mi colonia? Porque además pago por mi predio. O sea, que estoy pagando un impuesto de mi predio debe tener los servicios. Y me contesta, porque ese dinero se va a distribuir a quienes más lo necesitan y no tienen energía eléctrica, ni calles, ni basura, ni nada. Ah, pues qué padre. Ellos tienen más privilegios y beneficios que nosotros en ese Bueno, sentido. eso es Fíjate. lo que te dice el funcionario. Pues ve a Pero ese verlos. dinero ni va para ti, ni va No, para hay- el pobre. Y además hay que hablar O de una, sí, o de una posiblemente realidad sí, tal vez todavía. subsidios. En México todavía la franja Sí. de la gente que aporta, que pagamos impuestos es muy pequeña. A ver, ¿por qué la cre- evasión es tremenda. ¿Por qué ha en crecido este la país. zona en anarquía, la zona urbana de la Ciudad de México? Porque no hay oportunidades No, en provincia. Bueno, pero no es clase media. Los que están arriba en los cerros, los que ya ocuparon el Ajusco, los que están en Tláhuac, los que están en las zonas cinturones, esos son paracaidistas, hay que decirlo. Y han Tú dices crecido que son y son de la instrumentos pobreza. Y políticos. tienen de... Tú vete a Santa Fe, hombre. Un puente Claro te que sí. divide del campo de Ah, sí, golf claro, claro. de la gente que casi no tiene nada, pero tienen propiedades. Es que no lo que decía hace rato. ¿Y cómo le hacen? A mi ver, tocayo es cierto. ¿cómo le hacen los grafiteros? Eso yo se lo he preguntado a la gente de izquierda. ¿Cómo le hacen los grafiteros que consideran desde el gobierno que eso es arte? ¿Cómo le hacen? 80 pesos Pero un es que no botecito. puede. Pintan con 5 colores. ¿Cómo para qué? ¿Para arte? Corre- ¿Va a perdurar eso pero que tú no pintaron? puedes decir Van a dañar, que hombre. los pobres de la ¿De dónde Ciudad de sacan eso? México son los pobres que viven en Cuchitán. ¿De dónde sacan el dinero O que los viven allá grafiteros? en Dímelo. la Serra. ¿De dónde sacan el Más dinero los Oaxaca. grafiteros? Si dicen que no No, tienen Cuchitán, dinero, ¿de Oaxaca. dónde? Por citar un... Vamos quise a ver, poner- Chiapas. vamos a ver de dónde diablos sacan dinero para un bote de graffiti, ¿no? Sí, ¿de Después dónde? de una pausa. Claro. Bueno, la posición tuya, Carlos, me da la impresión de que hay... no, Fuera. es que me deja un mal sabor de boca. ¿Y tú crees que a mí no? No, por supuesto, no. ¿Cuántos informales hay por tu puesto de trabajo? ¿Cuántos No, pues hay? hay más. ¿Cuánto ganan? Hay más. Tú No sé cuánto trabajas, ganen. Pero tú mira, trabajas mientras- para pagar impuestos, para tener los servicios que mereces. Ni tienes los servicios que mereces, pagas los impuestos y aquellos no, aquellos son, lo dije bien claro, son extorsionados como si fueran sicarios. El líder que sí se hace millonario pasa por una cuota de extorsión de uso de piso en las calles de la Ciudad de México, lo sabemos todos. Pero En hace el- falta, en el metro. hace falta En el que metro. la autoridad En el entre. O sea, No en el metro, en las calles. No, en el metro. En el metro mismo a mí me tocó Claro. ver un puesto de ajuste antes de Mancera, un poquito antes de Mancera, un puesto de ajuste donde iban a surtirse los vendedores de los Mira, vagones. a los Ahí invidentes- estaban más de 500 títulos en el piso. A Y ahí los hacían invidentes ajustes. los llevan en camiones de redilas y los van distribuyendo Es que no, por estaciones más del metro. allá de entrar Eso a es dinero. particularidades, Es yo jugar con la insisto, pobreza. tenemos que ver ¿quién? cómo está la situación Los realmente líderes. macroeconómica de este país. Y macroeconómica no como nos las pinta el gobierno. Porque, por ejemplo, que las reservas internacionales han crecido. Claro que han crecido. Que el tipo de cambio ya hay una diferencia importante en la paridad. Sí, ya la hay. Pero veamos qué es lo que todo eso refleja para la gente del día a día en la calle. Y el día a día en la calle, si antes la gente podía vivir trabajando con el salario, no digamos mínimo, pero con el trabajo de un oficinista, hoy difícilmente una familia puede vivir con el trabajo de ese oficinista. Ese es el México que todos los días vivimos. Entonces, Ese es el ahí México
la percepción económica es totalmente diferente a cómo se ve desde el gobierno. Yo no digo que el gobierno sea el malo y este es el bueno. Esto no es de buenos y malos. Esta es una cuestión de que la realidad que nos pinta el gobierno es diferente a la realidad que vivimos en la calle todos los días. Si me permites, déjame ir un poquito más adelante. Estamos hablando de lo que ha pasado hasta hoy. Así es. ¿Sí? Y tendríamos que hablar qué es lo que va a pasar a partir de estas mismas fechas en 2018. Y la llegada de los mesías, que ya han aparecido. Que ya unos empiezan a hablar. Sí, ya empiezan a hablar. Unos prometiendo salarios universales, otros prometiendo Trabajo salarios a los para jóvenes, los repartir ninis, dinero. otros diciendo que tenemos que convertir a México en la gran potencia. A ver, espérame. A ver, para ir cerrando, ¿les parece bien en un ejercicio totalmente arbitrario? Si tuviéramos que calificar en materia económica... ¿No ha sido este un ejercicio arbitrario? No, pero digo, Un poco el siguiente ejercicio. Si tuvieran que calificar el desempeño económico de México en el 2017, ¿qué calificación le pondrían? Siendo 10 la máxima. ¿Tú qué calificación le pondrías? Un 7. Un 7. ¿Tú? Híjole, pregunta difícil. Yo creo que tendríamos un 5. 5. ¿Tú? Sí. ¿Tú? ¿Qué le pondrías? Diría yo, pregunta difícil. Esa es Complicada. evasión, esa es evasión. Porque tienes que ver... Y no fiscal, es Sí, evasión de tienes que- responsabilidades. exacto. Tienes que ver en muchos sentidos. Sí, bueno, pero tienes que dar una calificación. Está bien, 6. 6. Yo le ¿Tú? pondría 7.5. Ah, es el- Porque finalmente no fue tan mala El como se pesimista fue. anticipaba, Claro, pero... no nos quebramos. Pero por supuesto no es un resultado que pueda sentirnos, por el que podamos sentirnos Difiero, orgullosos. te voy a decir por qué. o Nada más voy a poner satisfechos. rapidísimo. Sé que el tiempo ahorita ya es factor. La realidad, otra vez, vivimos siendo engañados. Veamos las cosas duras como son los datos reales, no lo que nos pinta el gobierno. A ver, el petróleo, bien que mal, antes era de nosotros. Y ahí íbamos más o menos. Ahorita, y no logramos salir las cosas porque no supimos organizarlo, porque hubo una voluntad política superior. Hoy, el petróleo, que ya es una cantidad menor, mucho menor, ya se comparte con extranjeros y todo, y no nos sirvió de nada, porque no tuvimos la oportunidad de hacer las cosas. Y nos han maquillado. Y así, por decirte algo, el petróleo, como podemos citar un montón de cosas. Déjame hacerla de moderador. ¿Me permites, Sí, Eduardo? por supuesto. Venga. ¿Qué nos depara el destino? Crecimiento, desarrollo. Vamos a contestarle como él. Es una pregunta muy difícil. Tiene muy distintas difícil. aristas Tiene de distintas dónde la aristas. podríamos- A ver. Depende de Mira, ya muchos hubo que no. factores. Voy a caer muy mal al auditorio, pero gran parte de la calamidad que hemos escuchado en esta larga lista de asuntos que no son correctos en este país es responsabilidad de nosotros. Claro. De no haber sido organizados, Coincido. de no haber participado, de no haber exigido, de no haber... Haber aceptado esa zona de confort. Sí, exactamente, estar en la zona de confort, de estar en el papel cómodo de estarse quejando todo el tiempo en lugar de actuar en consecuencia de eso que nos molesta, nos irrita o consideramos imposible seguir soportando. Hay que dar ejemplos de en qué no actuamos. Bueno, Pagar simplemente impuestos, La exigir corrupción servicios, de alguna exigir- manera seguimos exigir el participando. servicio, exigir que haya castigos ejemplares a los corruptos, el exigir, por ejemplo, que el caso de Odebrecht se consigne a la gente y se sepa quién específicamente está involucrado Y los y a dónde fue a gobernantes, parar claro. ese dinero, esos Exigirle millones de cuenta a dólares. nuestros gobernantes Oye, reales. dame nada más Espera, un minuto. Porque estaba diciendo Cosas coherentes. cómo A ver, va. Ya que agarraste O sea, cosas entonces, coherentes, venga. yo pienso que, si bien es cierto, este año no resultó tan malo como habíamos estimado. Lo que haría falta para el año siguiente es que realmente fuéramos serios en el análisis de las propuestas políticas de quienes aspiran el voto para llegar a la presidencia. Pero no son serios los que lo No están haciendo. puede por ser favor. la continuidad un voto de confianza, porque ¿Porque lo los dices tú? resultados, bueno, desde mi punto de vista como ciudadano, porque los resultados a la vista no permiten votar por la ¿Y continuidad. qué otra oferta tienes? No, Como dice no Lalo, sé. ¿qué otra oferta tienes? No, yo creo que es importante ¿Irnos a ver Venezuela o cuáles cuál? son los compromisos. No de Venezuela, pero yo sí quiero ver cuáles son específicamente los compromisos que tienen los distintos candidatos en temas medulares como la corrupción, la inseguridad, la delincuencia organizada, la informalidad, la que pobreza. nos digan Uno, qué ya quieren y conocimos cómo. uno que dijo López Obrador, ya no podemos seguir aceptando tener un Estado
benefactor, es lo que López Obrador está proponiendo. Va a dar dinero a las madres, va a dar dinero a los estudiantes, va a dar dinero a los... Pero no ha Ya dicho no, cómo, claro, ni de dónde. Ni de dónde. No, no vamos Bueno. a subir impuestos, no va a subir el precio de la gasolina. Ya no podemos seguir en un estado benefactor. Eso no puede ser, eso definitivamente no pasa. Eso lo no debe de tenemos que pasar. se enojó. analizar y discutir. Oye, a ver, déjame un minuto nada más para... Es que Corre tiempo. Me quedé como espinita con esto de los pobres, los informales y más. Lo que yo quise decir, Pip, es que a mí me da mucha pena en este país que un hombre preparado, una secretaria, digamos, un técnico, un ingeniero que esté trabajando en una empresa, gane un sueldo ajustado a los impuestos como contribuyente y el informal gane más que él. Y se permite en este país eso. Por eso dije, a veces los pobres ganan más que la gente formal. Y llámale informal si vende discos piratas o informal si está el cilindrero en la calle o el limpiaparabrisas. Ganan más que un empleado de una empresa de sueldo medio para abajo. No puede ser. Y lo hemos permitido. Y es lo que tú dices. Nosotros participamos. ¿Quiénes compramos en la calle? ¿Quiénes salimos de un hospital como el Seguro Social a consumir tacos en la vía pública? ¿Quiénes? ¿El gobierno? No, nosotros. Y hemos permitido eso. Bueno, vamos a cambiarlo. Y no es a través del voto nada más, ¿eh? Es la Inflación. actitud. Inflación yo creo que seguirá siendo presionada por los precios de los carburantes fundamentalmente y la importación de alimentos. Yo creo que seguirá siendo un factor que cause nerviosismo y que exija al gobierno Pero creatividad está contable. No, por supuesto que no está controlado. Está bien lo Y que nos pero dijo Cárdenas. les garantizo que en el primer semestre estará bajo control. Ah, no, bueno, sí, pero Bueno. maquillada, ¿eh? Al niño los van a seguir maquillando. Yo creo que no necesitan maquillar, simplemente bueno. necesitan tratar de incidir soportar que no haya más presiones de las que ya están enfrentando. ¿Sería el mismo caso del PIB? El Producto Interno Bruto depende mucho del asunto del NAFTA, depende mucho de la paridad, depende mucho de otros factores como ¿Paridad? la propia elección federal del 2018. La paridad depende fundamentalmente de factores externos del comportamiento del dólar. Y también internos, ¿no? De alguna manera. Cuestiones ¿Cómo no? electorales. Sí. Yo creo que son las que más Incertidumbre. De están- entrada tendremos nerviosismo que ocasiona Claro. la posibilidad de que uno de los candidatos llegue a la presidencia sin tener claridad de qué es las tonterías que va a hacer. Eso, Ocurrencias. Ocurrencias Ocurrencias. va a tratar de implementar. Yo creo que decíamos que este año iba a ser muy complicado, no resultó tanto como esperábamos, aunque cierra de manera muy intensa. Y creo que el año entrante sí, sin lugar a dudas, será un año complejo, tomando en cuenta los factores Eso decimos nacionales y todos los años. internacionales. Todos los años decimos lo mismo. En alguna ocasión fui a dar una conferencia y yo decía que se viene difícil. Sí, se viene difícil. Ustedes díganme cuándo la hemos tenido fácil. Pero hay factores que no hablamos en este programa y que son muy positivos. La industria turística, las remesas, la creación de empleos, son factores que no hay que olvidar. Pero eso tampoco. Que es juegan a más allá- favor. Más allá de lo que ha hecho el gobierno federal. Perdón. Sí. Pero estamos Muy hablando de la breve. economía Más y que participe Muy de- breve, Lalo. Recomendaciones para quienes nos están viendo para el 2018. Una fundamental, no se endeude y pague la deuda comenzando por aquella que tiene mayor carga de interés. Eso es fundamental, porque el año Fundamental. entrante va a ser Estar limpiecito lo más lo que se más pueda. limpio posible. Claro que sí. Buen punto. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti, mi Muchas querido Lalo. gracias, Lalo, Carlos, gracias. gracias, el provocador. Gracias, Tocayo, gracias. Muchas gracias. Muy amables Gracias. por haber Qué gusto, compartido. Y bueno, Nos volvemos un a encontrar. excelente 2018. Ese Eso, ya- ese para es el cada uno de último ustedes y programa. para el Sobre auditorio. todo ¿verdad? para la gente que nos hace favor de sintonizarnos. de aceptarnos. Dice, hay un consejo que dice, espere lo mejor, pero prepárese para lo peor. Así es. ¿no? Hay que está bien. Hay que estar listos siempre. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.